Génesis capítulo 37, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Número 3, versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Por eso el tema de esta noche, las túnicas de José. ¿Sabe que las túnicas de José representaba el proceso o los procesos que José iba a tener durante toda esa trayectoria? Porque ya estaba en el plan del Señor. Dios ya tenía un plan trazado en José. El porqué de esa túnica, el por qué los hermanos lo aborrecían. Sabe que la túnica de José representa muchas cosas y otra es un propósito de Dios para la vida de José. ¿Por qué será que los hermanos odiaban tanto a José? En primer lugar, hermanos, usted conoce bien la historia de la familia de José. Jacob amaba a Raquel. Usted sabe que Raquel no le pudo dar hijos inmediatamente. Pero José era el primogénito. Era tan amado por su padre. ¿Por qué? Porque lo tuvo en su vejez, dice la Escritura. Porque lo tuvo la mujer que Jacob amaba. Y yo me puedo imaginar algo, y es que los hermanos de José, se puede decir que José era el menor de todos, porque ya existían los hermanos de José, pero Dios tenía un plan perfecto en la vida de José. La Escritura dice que José era un pastor de ovejas. Él apacentaba las ovejas de su padre. Él las atendía, las alimentaba junto con sus hermanos. Pero no solo eso, ¿verdad? José le informaba a su padre el comportamiento, la actitud, las cosas que sus hermanos hacían. Y leyendo la Escritura me doy cuenta que los hermanos de José tenían mala fama. No sé cómo se comportaban, ¿verdad? Pero José tenía algo especial, no porque su madre, no porque su padre se lo había dado, hablando de los padres terrenales, sino que eso venía de Dios, estaba en el plan de Dios. Todo lo que le pasó a José en su vida. La túnica de José representaba algo bien importante. José fue perseguido. José fue acusado, rechazado, difamado sin causa. Todo eso le sucedió a José. Pero yo me puse a pensar en esta tarde, yo le decía al Señor, realmente esa túnica nos lleva hasta el día de ahora, nos va a enseñar en esta noche que la vida de un cristiano, que la vida de un hijo de Dios, que la vida de un líder, siempre van a haber procesos, pero que esos procesos te van a llevar a la victoria. Si tú permaneces firme y fiel e íntegro en el camino del Señor. ¿Sabe que la túnica de José muchas veces representó envidia?
celo, egoísmo, difamación, crítica. Pero hay algo que se puede ver al leer la historia, y es que cada proceso que José pasó, Dios lo llevaba en victoria por una razón. Dios siempre le daba la victoria porque Dios estaba con José en cada proceso de su vida. ¿Y sabe por qué lo llevaba a la victoria? Porque el respaldo de Dios estaba con José. Porque José se guardó en integridad en su vida. Y esa es la razón por la cual, a pesar de las cosas fuertes y duras que José vivió y pasó, siendo un joven de 17 años, la gracia y el favor de Dios estaba sobre la vida de José. Y eso lo hacía él caminar, vivir con integridad, soportar el dolor, soportar el sufrimiento, soportar el rechazo de su misma familia. Yo le vengo a decir en esta noche, a veces Dios nos procesa con nuestra propia familia, con los que están más cerca, con los que amamos, con los que nos aman. Pero he entendido algo, que en todo eso Dios está en el asunto, aunque no lo entendamos. ¿Qué hubiese pasado si José se hubiera dado cuenta de los procesos en los cuales Dios lo iba a someter? Yo le aseguro que José hubiera salido corriendo. No, esto no es conmigo. Yo mejor me voy, mejor me alejo de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Pero como ya estaba en el plan de Dios, lo que Dios iba a hacer con la vida de José. Y eso está bien interesante, porque una de las cosas que a mí me encanta de esta historia, de este personaje de José, es que él fue íntegro y se consagró. Me encanta eso, porque yo al leer la escritura, si usted quiere saber más de la historia de José, usted lea en su casa Génesis capítulo 37, luego se pasa al 39 y del 39 al 47, ahí está toda la historia de la familia de José y de José, valga la redundancia. Pero me llamó mucho la atención porque he podido ver, al leer y estudiar, me he dado cuenta que cuando un creyente, que cuando un hijo de Dios se guarda y es íntegro, viene el respaldo de Dios, viene la bendición de Dios, viene el favor de Dios, viene la gracia de Dios sobre la vida del creyente. Quizás no te has dado cuenta la importancia de los dones y talentos que Dios ha puesto en su vida. Tal vez no nos hemos dado cuenta cuán importante es lo que el Señor ha puesto en nosotros, pero para que nosotros lo desarrollemos, para que nosotros lo llevemos a la práctica, para que nosotros seamos usados por el Señor, definitivamente, hermanos, Dios nos va a procesar y nos procesa porque somos probados. Dios no nos va a dar las cosas tan fácilmente, porque si Él las da fácilmente, no las vamos a valorar. No vamos a serle fiel a Él. Vamos a estar siempre viviendo un evangelio light, un evangelio donde usted no necesita orar tanto, cuando la oración es tan importante y esencial en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios.
Se ha dicho siempre que un creyente que no ora se debilita espiritualmente, y cuando se debilita de esa manera, el enemigo se está entrenando. Se dice que el enemigo no conoce nuestros pensamientos, pero se da cuenta por nuestras acciones y actitudes cómo estamos delante de Dios. Eso habla mucho, y por eso él se entrena para que después venga, mire, el dardo, para que después venga algo fuerte, negativo a nuestras vidas. Por eso un creyente no puede darse el lujo de vivir una vida sin orar. La oración trae a la vida nuestra fuerzas, fortaleza, cambia la mentalidad, cambia la actitud, hermano. Dios cambia las cosas cuando nosotros nos aferramos a Él. Debemos comprender que como hijos de Dios, es un proceso de vida que llevamos durante estemos aquí en la tierra, hermano. Por muy pequeño o grande que usted haga o le sirva a Dios, siempre habrá procesos en nuestra vida. Y ya me va a comprender por qué es importante y por qué Dios permite muchas veces procesos en nuestra vida. No es para reírse, no es para disfrutar, no es para vernos llorar, no es para vernos con dolor, no es para vernos con tristeza, no es porque Él no quiere darte una respuesta. No es por eso. Sabe que la vida de José estaba marcada por diferentes procesos. Procesos y no eventos. ¿Por qué digo proceso? Porque el proceso es acción de ir adelante y evento es improviso o algo que puede acontecer. Hay una gran diferencia entre proceso y evento. En lo de José no era evento. No era eventual lo que iba a pasar, eran procesos, no uno. No, porque ¿qué pasó? Rebalsó en la vida de los hermanos de José, lo aborrecieron mucho más, porque no lo querían, siempre le hablaban con esa voz fuerte. Desde antes que el padre le mandara hacer esa túnica de colores a José, los hermanos de José no lo querían, porque ellos se pusieron a pensar, mi padre tiene preferencia, mi padre mima mucho a mi hermano, si todos somos sus hijos, pero él es el preferido, etcétera. Usted ya ha escuchado predicaciones y la historia de este personaje tan importante que nos va a enseñar en esta noche cómo conducirnos en los procesos. La túnica de José, esa túnica de colores que llevaba José, que fue puesta por su padre, representaba un hijo mimado, un hijo preferido, un hijo que recibió sueños revelados por Dios, un hijo de creerse superior. Pero todo estaba en el plan de Dios. No es que José, o bueno, no sé si José se llegó a sentir el superior que los hermanos, porque ninguno de sus hermanos tuvo sueños como los que tuvo José. Y lo más tremendo que esos sueños que tuvo José, esto es como profético, fueron revelados por Dios.
Y José viene inocentemente y se los cuenta a sus hermanos y más lo aborrecieron. Y lo peor que no tuvo solo un sueño, sino que 2 sueños. Y se lo vuelve a contar a sus hermanos el segundo sueño y lo empiezan a aborrecer más y más. Y sabe que esos 2 sueños tenían que ver con la familia de José, con su padre y con sus hermanos. Aunque José no lo entendía, y si lo entendió, pues creo que José no lo hizo para creerse, ¿verdad? Simplemente se los fue a contar a sus hermanos. Aún dice la escritura que el padre de José se molestó por ese sueño que le contó, porque el padre decía, o quiere decir que tú crees que nosotros nos vamos a inclinar ante ti. Pero es que esos sueños eran de lo que iba a acontecer en la tierra de Egipto, donde se iba a acabar el alimento, donde la gente no iba a tener comida, no iba a tener alimentos, porque la Biblia dice que iban a haber 7 años de las vacas flacas y 7 años de las vacas gordas. Entonces, dice la escritura que a donde José iba, todo era prosperado, porque ¿quién hacía la diferencia? Dios en su vida, Dios en cada proceso de José. Pero esto no llega hasta aquí. Llega el momento en que esa túnica se rompe. Vea conmigo Génesis 37, 23. Dice la palabra, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Se da cuenta? Porque Dios conocía la maldad que había en el corazón de los hermanos de José. Ellos pensaron que porque su padre no estaba cerca de José, iban a hacer con él lo que quisieran y ellos iban a salir victoriosos. No, hermano. Mire, cuando nosotros confiamos en el Señor, nos dejamos procesar por Él, sepa que Dios va a pelear su batalla y le va a dar la victoria y la va a defender y lo va a defender y lo va a sacar adelante. Muchas veces creemos que Dios no está con nosotros. Muchas veces creemos, Señor, ¿y por qué permites esto? Viene la otra túnica del esclavo, que es la deformación. ¿Por qué el Señor permitió que esa túnica se rompiera, se la quitaran sus hermanos a José? Para apaciguar el ego, por si tenía José ese ego, el Señor se lo iba a aplacar, ese orgullo, el Señor se lo iba a bajar, pero con un propósito, no para humillarlo, no, sino para formarlo a José. Porque Dios sabía a qué se iba a enfrentar más allá de su camino. Dios ya sabía los procesos por el cual José iba a pasar. Entonces Dios lo empezó a formar a través de su misma familia. A veces Dios te va a seguir formando, no a través de tu familia, puede ser a través de tus hermanos en Cristo, puede ser a través de un líder, puede ser a través de los pastores. Puede ser a través de un compañero de trabajo. Puede ser tu misma familia. Pero Dios no lo va a hacer porque quiera verte sufrir, sino porque quiere seguir formando tu corazón, llevarte a un nivel de madurez espiritual. Y eso muchas veces no lo entendemos. Por eso muchos cristianos en las dificultades, en las circunstancias, en los procesos salen corriendo, se van y dejan tirados los ministerios porque no aguantaron, porque creyeron que Dios no estaba con ellos, pero Dios siempre está en el asunto. El problema nuestro es que no lo entendemos muchas veces.
Muchas veces creemos que caminamos solos. Muchas veces creemos que porque le estamos sirviendo al Señor fielmente, Dios no nos va a someter a procesos. Yo le vengo a decir que sí. Dios siempre te va a someter a procesos, pero no para hacerte sufrir, sino para seguir formando tu carácter y creciendo la madurez que Dios quiere que tengamos todos sus hijos. Porque a veces nos vamos a enfrentar a cosas tan fuertes, pero si estamos maduros, pero si estamos firmes, vamos a poder soportar y aguantar esos procesos, porque después del proceso viene la victoria, viene la bendición. Créalo, en el nombre de Jesús se lo digo en esta noche. Viene también, además, vino el menosprecio a José. El ego que fue quebrantado, el trabajo duro que tuvo que hacer José. Cuando fue llevado a la cárcel, cómo se lo engañó el copero. Pero sin embargo, José trabajó en la casa de Potifar, igual, trabajó. Pero Dios estaba con José. Yo le pregunto esta noche, en el proceso que Dios lo tiene o la tiene, ¿está seguro? ¿Está segura que Dios está con usted? Porque si Dios está con usted, espere que está cerca su victoria. Yo lo creo, por eso lo digo. Está cerca su victoria. Está cerca su bendición. Manténgase firme, creyendo en las promesas de Dios, creyendo en el poder de Dios, creyendo en la fidelidad del Señor. Y para seguir creyendo hay que tener un carácter firme. Porque no todo, hermano, es color de rosas. No. Dios siempre va a darte provisión, te va a bendecir, pero en medio de eso te va a procesar. No importa los años que tengamos en el evangelio, no importa que tú seas fiel al ministerio, al servicio que le brinde, Dios te va a seguir procesando como lo hizo con José, pero a la vez va a ir preparando tu madurez, tu corazón, tu fe, tu integridad va a ser probada como fue con José. Por eso José nunca retrocedió, porque él sabía que no estaba solo, que Dios estaba con él en cada problema, en cada proceso, en cada circunstancia, en cada situación que vivió, que le pasó, que le dolió, que lo rechazaron, que los mismos hermanos lo querían matar, que lo odiaban, que le tenían envidia, que le hablaban repugnantemente, que no lo podían ni ver, que lo vendieron. Imagínense todo lo que José vivió y pasó. Muchos de nosotros no hemos vivido esos procesos, y con unos procesos pequeños estamos dando gritos reclamándole al Señor y lo cuestionamos. Dios no quiere ver eso en nosotros. ¿Sabe lo que el Señor quiere ver? Es gratitud. ¿Usted por qué no le ha pasado? Porque usted no ha vivido eso, por eso usted está diciendo tan fácil. No, hermano. Yo esta prédica no se la vengo a dar de mi cabeza. Si le hablo de esto es porque yo he sido parte también de los procesos del Señor en mi vida y en mi familia, como usted también ha sido procesado. Levante la mano los que no han sido procesados durante todo el tiempo que han conocido del Señor. Levante la mano. Le felicito por su sinceridad, porque todos hemos sido procesados, todos hemos sido probados por el Señor de una o de otra manera. Lo importante es que usted se encuentra en la casa del Señor. Lo importante es que usted sigue creyendo en esta palabra viva. Lo importante es que usted sigue creyendo en las promesas escritas en esta palabra viva. Eso es lo importante, hermano, que eso no le robe Satanás. No deje que Satanás le robe lo que Dios le puso un día
en su vida y en su corazón, que son los dones, que son los talentos para que usted sea de bendición a donde usted se mueva, a donde Dios lo plante, a donde Dios lo llame. Allí va a florecer, allí va a ver su victoria, allí va a ver la bendición de Dios, allí va a ver el respaldo de Dios para su vida y para su servicio que usted le brinda al Señor, para su casa, para sus hijos, para su generación, para su matrimonio, pero mantenga un carácter firme. Y eso no es fácil. No es fácil. Porque a veces uno siente que ya no puede, que ya no quiere. Y uno desea tirar la toalla, como se dice. Usted me entiende ese lenguaje. Pero sabe que es allí donde el Señor prueba nuestro corazón para ver qué reacción tomamos al proceso que Él nos somete o a la circunstancia que estamos pasando o viviendo. Sea sabio, sea inteligente, no se mueva, mantenga su carácter firme en el Señor, el carácter de un siervo. El carácter de un siervo es un servidor que le sirve a Dios por amor y porque valora el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. La túnica de la tentación. Primero, la integridad puesta a prueba. Los ojos que te codiciaron, lo que te quiere alejar del propósito de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Corra, porque mire, cuando la mujer de Potifar quería algo con José, no crea que fue en el momento, oiga bien esto, no fue en el momento que el esposo no estaba en casa. Esa mujer lo asediaba a José todos los días. Le había volado ojo a José. La Biblia dice que José era hermoso, de hermoso semblante. O sea, José ha de haber sido alguien guapo, alguien distinguido, atractivo. Pero ¿sabe qué lo hacía eso a José? No era su físico, no era su conocimiento, era porque Dios estaba con él. Era porque la gracia y el favor del Señor estaba con José. Eso hacía la diferencia en José. Eso le traía a José estabilidad emocional, estabilidad psicológica, estabilidad espiritual, porque nunca salió corriendo ante un proceso o ante una circunstancia de las que él vivió duramente. La integridad y el respaldo de Dios te vuelven tierra deseable. Ten cuidado con eso. Ten mucho cuidado. ¿Qué hizo José cuando la mujer quería acostarse con él? ¿Sabe que José salió corriendo? La pregunta es, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera hecho lo que José hizo? ¿O hubiera dicho, aquí está mi oportunidad? Aquí está. No, José no decidió hacer lo incorrecto, sino lo correcto. No le importó lo que costara, pero él quería agradar a Dios. Él quería hacer su voluntad. Él quería agradar al Señor en su integridad. José no era perfecto, hermanos. José era imperfecto. Tenía debilidades, tenía flaquezas. Pero eso no le impidió a él caminar y seguir esa integridad, tanto delante de Dios como delante de los hombres. Mire qué importante es lo que José nos enseña en esta noche.
la túnica de la cárcel. Esta es otra. ¿Por qué decimos la túnica de la cárcel? Porque José fue encarcelado, porque ¿sabe qué dijo? Aceptando que Dios sabe lo que hace. Llegó la incertidumbre. ¿Usted cree que no llegó la incertidumbre a la mente y al corazón de José? Claro que sí, llegó esa duda, llegó esa incertidumbre. Creo yo que se habrá preguntado, si todo lo he hecho bien, ¿por qué me va mal? Salgo de una y Dios me mete a otra. Salgo de un proceso y Dios me mete a otro proceso. ¿Y qué está pasando, Señor? Yo he sido fiel a tu casa. Yo he sido fiel a tu servicio. Esa es la incertidumbre. ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué soy yo? ¿Y por qué nunca imaginé que a mí me podía pasar esto? Esa es la duda y la incertidumbre que llega a nuestra mente porque somos humanos, porque sentimos, porque somos imperfectos, porque le vamos a fallar a Dios, porque muchas veces hemos dudado hasta de sus promesas, solo porque Él no nos complace. Y no me diga que no, porque a veces nos enojamos con el Señor y dejamos de orar. Dejamos de venir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, dejamos de adorarlo, dejamos de honrar al Señor con las bendiciones que Él nos ha dado y con las bendiciones que Él nos da. Por capricho, porque no nos respondió, porque no salieron las cosas como yo quería, pero yo le tengo una respuesta a eso, a la incertidumbre. Dios sabe lo que hace. Dios siempre gana. Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre está en el asunto, pero nosotros no entendemos. Nosotros queremos que las cosas salgan como nosotros queremos. ¿Y sabe qué? A veces Dios nos complace, pero a veces no. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. El Señor nos evalúa. El Señor, a veces pienso yo, en mi mente tan chiquita, yo digo, hija, hijo, te falta esta área, entregámela. No me gusta esto que tenés en tu corazón. Necesitas ser formado y solo de esta manera lo puedo hacer para que reacciones, para que cambies, para que madures, para que crezcas, para que avances, para usarte más para mi reino. Eso, hermano, no lo pensamos. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a renegar, nos ponemos enojados, le reclamamos al Señor y hacemos tantos relinches. Y al final nos damos cuenta. Perdón, pero a mí ya me ha pasado y yo le digo, Señor, vos siempre tenés la razón. Siempre ganás. ¿Quién le va a ganar a Dios? Dígame usted. Nadie. Nadie. Dios siempre tiene la razón en todo, hermano, en todo, aunque nos duela. Aunque nos duela. Dios siempre tiene la razón y un propósito en cada proceso que lo hace pasar a usted y a mí, aunque no nos guste. Lo importante es que nos mantengamos firmes como se mantuvo José. Por eso José al final vio una gran victoria y los sueños que tuvo, que fueron revelados por Dios, se cumplieron. Así como Dios se los reveló, porque Dios es perfecto en lo que hace, en lo que dice y en lo que nos da. En su tiempo, las cosas de Dios salen hermosas cuando sabemos esperar y no es fácil la espera. Pregúnteme a mí, esperar en Dios es lo más difícil, hermano. No sé ni cómo decírselo, pero esperar en el Señor es lo más difícil.
pero le puedo decir que vale la pena. Tiempo de rendirse en el momento del proceso. Tiempo de rendirse a Dios. Tiempo de usar los dones que Dios ha puesto en tu vida. Muchas veces Dios te va a poner a orar por los enfermos aunque tú estés enfermo. Muchas veces vas a reír aunque por dentro estés llorando. Porque Dios así se mueve. Dios sabe cómo lleva las cosas y cómo las hace. Dios te dice, prepárate para salir de esa circunstancia, porque tu victoria está cerca. ¿Cuántos lo creen? La túnica del rey, con esa termino. No es que José tenía varias túnicas, no, pero durante los procesos que el Señor le permitió pasar y vivir, esa túnica representaba muchas cosas de todo lo que a José le pasó y vivió en su vida física, personal, espiritual, de todo. La túnica del rey. El llamado es un proceso, tu llamado es un proceso, mi llamado es un proceso. Hay que entender eso, hermanos, que nuestro llamado es un proceso, es un propósito, es una transformación, es un crecimiento. Si tú no vives como aquellas cosas que te duelen, aquellas cosas que te ponen triste, ¿cómo tú vas a ayudar a otros si tú no has vivido ese tipo de proceso? No puedes. Cuando tú lo vives, tú con toda autoridad y licencia de Dios, tú puedes ayudar a otra persona porque tú ya pasaste, porque tú ya viviste por esos procesos que está viviendo la otra persona y que tú te identificaste y le enseñaste y le ayudaste y oraste y le dijiste no te rindas, porque así como Dios me sacó de eso, te va a sacar a ti en el nombre de Jesús. Aunque solo era una túnica la que tenía José, pero lo que representaba esa túnica era algo tan importante para Dios. Aunque José no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Porque créame lo que cuando, además de la túnica, y de los sueños que Dios le reveló a José, ¿cómo cree usted que se puso el corazón de sus hermanos? Porque José no era cualquier persona. José marcaba la diferencia. José era diferente a sus hermanos. ¿Qué podemos aprender de esto? Aunque José no sabía el porqué de tanto proceso, Dios lo llevó a, número 1, a madurar. Número 2, a ser decidido. Número 3, ser fuerte. Número 4, ser diferente. Y número 5, ser alguien experimentado. Y concluyo con esto. Pregunto, ¿qué hay debajo de tu túnica? Pregunto esta noche, ¿qué hay debajo de tu túnica? Tú has estado viviendo un proceso en todo el año 2023 y crees que esto no tiene respuesta, no tiene solución. Yo te vengo a decir de parte de Dios que Dios está en el asunto. Y si Dios no te ha sacado es porque tiene un propósito con todo lo que te ha pasado, con todo lo que estás viviendo en tu vida, en tu familia, con tus hijos, con tu cónyuge. Dios tiene un propósito. No te rindas, mantén un carácter firme.
Mantente íntegro, íntegra, porque verás la victoria, porque verás la bendición, porque verás el favor y la gracia de Dios en tu vida, porque Dios estará contigo a donde vayas, a donde estés, a donde te plantes. Dios va a estar contigo y te va a hacer prosperar en todo lo que tú hagas para Él. Créelo, esto se trata de fe. ¿Qué hay debajo de tu túnica? Cicatrices, pero no heridas. Experiencia, pero no traumas. Pasión y diligencia. Carácter de un siervo. Dios utiliza nuestra fe para moldear nuestro carácter. El carácter es la manifestación de lo que estás llegando a ser. Un carácter firme es el resultado de tomar decisiones correctas y constantes. El fundamento del carácter es la integridad. El fundamento del carácter, de nuestro carácter, es la integridad. Y Dios nos quiere íntegros en todas las áreas de nuestra vida. Te quiere íntegro para Él. Te quiere íntegro para el ministerio. Te quiere íntegro para tu esposa. Te quiere íntegro para tus hijos. Te quiere íntegro en el servicio. Te quiere íntegro a donde Él te ha colocado y te ha plantado. Porque allí verás la gloria, la manifestación de Dios en tu vida, y la integridad te va a traer y te va a volver a ser tierra deseable, porque el favor y la gracia de Dios caminará y estará contigo a donde tú vayas. Ese es el precio que obtendrás de la integridad en tu vida. Como hijo, como líder, como servidor, como servidora, como pastores, como ministros de alabanza. La integridad te va a traer el favor de Dios, la gracia de Dios, la victoria de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Y termino con esta frase. Tus caídas son procesos que te llevarán al éxito. Tus caídas son procesos que te llevarán al éxito si te mantienes creyendo en las promesas de Dios a pesar de. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. El mensaje ha llegado a su final. Si Dios ha hablado a tu corazón y deseas aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, o si te has alejado de los caminos de Dios, pero sientes que el llamado de parte de Dios para tu vida, este es el momento de hacerlo a través de una breve oración. Te invito a que repitas conmigo de la manera siguiente. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, perdóname Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Señor Jesús por salvarme hoy. En el nombre de Jesús, he orado al Padre. Amén. Si has repetido esta oración y deseas crecer en los caminos de Dios, tener conocimiento de Él, te invito a que hagas tres cosas. Una, que hables con Dios todos los días. Hablar con Dios es orar. Segundo, que puedas leer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tercero, que te congregues en una iglesia. Te invitamos, si no tienes un lugar donde congregarte, a nuestra iglesia, Tabernáculo de Restauración, con nuestros servicios de día domingo a las 8 y a las 10 de la mañana. Día martes tenemos oración de 7 a 8 de la noche.
miércoles estamos con nuestro servicio de media semana a las 6 de la tarde y día viernes a las 6 con servicio de fe y milagros. Te esperamos y deseamos que Dios siga bendiciendo tu vida.